A ver si nos sigue apareciendo si no grabes. Qué pereza. Listo, creo que ya. Entonces, ¿qué íbamos respetado ingeniero Edwin? Entonces, quiero que me está diciendo que mire, que esa tubería, si llegara a trabajar a tubo lleno, ¿cierto? Tendría una capacidad de 86.91 litros sobre segundo. Entonces, mire que yo puedo calcular mi primer relación hidráulica. Entonces, la primera relación hidráulica que puedo decir que el caudal de diseño, caudal máximo de diseño, sobre el caudal a tubo lleno que puede transportar esa tubería en las unidades que lo exprese, ¿cierto? Va a ser igual 66 litros sobre segundo sobre la capacidad que puede transportar esa tubería, que es de 86.91 litros sobre segundo. Para este caso, entonces, ¿qué me está diciendo? Que va a ser igual a ¿qué? 0.759, ¿cierto? La capacidad. Pero ¿qué me dice? ¿Cierto? Mire que aquí entonces la norma empieza a decirme que en función de esto yo también evalúe el diámetro sobre la tubería, ¿cierto? La altura de la lámina de agua de la tubería y que esta debe ser menor o igual al 0.75. Si yo puedo conocer esa relación hidráulica de caudal sobre caudal a tubo lleno, entonces puedo hacerlo o a través de monogramas o a través de tablas que me está diciendo que yo con esa relación de Q sobre Q a tubo lleno, es decir, de Q máximo diario para el ejemplo nuestro sobre Q a tubo lleno, puedo encontrar mis demás parámetros. Y sobre el diámetro, si lo estoy haciendo en función de esto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para este caso, esta curva sería de esta forma. Y sobre el diámetro es, creo que es esta. De su, esto es el T, esto es el perímetro y este es el diámetro. Es esto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si lo hiciera por la gráfica, va a ser igual. 0.759, más o menos como por acá, podría calcular esa altura. ¿Listo? Esa altura hidráulica. Si no lo quiero hacer por monograma, entonces lo que yo puedo hacer es ingresar a la tabla. Y mire, lo que estoy diciendo es que ingreso con mi tabla con Q sobre Q a tubo lleno. Para este caso me está dando 0.07, voy a agrandar un momentico ahí. 0.007, pero me está diciendo que es igual a 0.759. Entonces vengo y leo las centesas, ¿cierto? Si ustedes quieren interpolar, pues pueden interpolar, o si no, pues lo aproximan a 0.06. ¿Listo? Y de ahí puedo calcular la velocidad, el D sobre el diámetro para esta gráfica y el radio sobre el radio hidráulico. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo esto básicamente? Que para este ejemplo voy a traerlo. Entonces, mire, yo lo puedo hacer o por monograma, como les digo, o por tablas. ¿Listo?
Y sobre Q para esa relación de 0.75, según esta gráfica, va a ser igual a ¿qué? Más o menos, si esto estuviera acertado, como por acá, ¿cierto? A 0.70, realmente. ¿Listo? Ya les traigo la gráfica, o la tabla más bien, para que la veamos ahí. Se las voy a pegar, ¿listo? Pues mire, ingeniero Alejandra, si usted lo quiere sacar por tablas o por monograma, lo puede hacer de relaciones hidráulicas. Para el caso nos dio 0.07, ¿cierto? 0.759. Si quisieran interpolar, lo pueden hacer o lo aproxima. ¿Qué está diciendo esto? Que es igual a 7, ¿cierto? Más 0.06, pues da 0.76, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo ahí, prácticamente. Y para esta condición de esta tabla, entonces, ¿qué me está diciendo? Que la velocidad sobre velocidad a tubo lleno va a ser igual a 0.969 de relación hidráulica. Que la relación hidráulica de Y, del D sub 0, ¿cierto? Sobre el diámetro va a ser igual a 0.732. ¿Qué me está diciendo? Que la relación de radio, ¿cierto? Sobre el radio hidráulico a tubo lleno va a ser igual a 1.193. Y por último, que la altura Y o H, ¿cierto? Sobre el diámetro va a ser igual a 0.688. ¿Listo? Entonces mire que el parámetro que me estaba pidiendo que comparara, ¿cierto? Para este caso, Y sobre el diámetro me está diciendo que es menor a 0.75. Me está dando 0.78. Entonces, ese diámetro que estoy tentativamente aceptando de 8 pulgadas, pues me cumple. ¿Listo? Con estas relaciones hidráulicas, entonces yo ya puedo calcular la velocidad real va a ser igual a ¿qué? Esa velocidad real va a ser igual a 0.969 por la velocidad tubo lleno. ¿Listo? Para el ejemplo, la velocidad real que tendría en esa tubería para esa altura de lámina de agua va a ser igual a 0.969 por 2.5 que nos dio la velocidad tubo lleno. 2.58. Van ayudándolas a calcular, por favor. ¿Qué me está diciendo? Si sigo el D sub 0, ¿cierto? Sobre el diámetro va a ser igual a 0.732. Es decir, para el ejemplo en lo que lo estemos expresando, esa relación de D sub 0 va a ser igual a 0.732 por el diámetro, pero el diámetro recuerde que es igual a 0.20710. Igual, ¿listo? ¿Cuánto nos da? ¿Qué quiere decir esa altura y D sub 0? Si esta es mi tubería, lo que me está diciendo es esa relación o esa altura, ¿cierto? En función del diámetro. Pero recuerden que D sub 0, ¿qué es, respetados ingenieros? Es igual a área sobre T, donde T es la distancia entre orillas. ¿Listo? Y A es la área mojada o la área que está en contacto con la tubería. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Es una altura promedio, básicamente, ¿cierto? Como si yo lo considerara como un rectángulo. ¿Qué me está diciendo? Entonces, ahora me dice que el radio hidráulico real, ¿cierto? Yo lo llamo así, sobre el radio hidráulico a tubo lleno es igual a 1.193, es decir, que ese radio hidráulico real va a ser igual a 1.193 por el radio hidráulico real, pero el radio hidráulico es igual al diámetro sobre 4. ¿Listo? ¿Cuánto nos da?
Y por último, nuestro parámetro que nos está diciendo altura de lámina de agua sobre el diámetro va a ser igual a ¿qué? A punto 688, es decir, que la altura de la lámina de agua para este caso sería igual a punto 688 por 0,20710. Regáleme cuánto les da esos valores entonces, por favor. ¿Cuánto les da la velocidad real? Ingeniera Mayra. Entonces, la velocidad real está dando 2.5 metros sobre segundo, ¿cierto? El D sub 0, 0.2710 por 0.732 nos está dando 0.15, 1 si quieren, metros. El radio hidráulico sería 0.20710 dividido en 4 por 1.193 nos está dando un radio hidráulico real de 0.061. Y por último, la altura de la lámina de agua real estaría 20.710 por 0.6888. Nos estaría dando más o menos 14. ¿Listo? La altura de la lámina de agua. ¿Listo? ¿Qué me falta checar con estos parámetros? Entonces, mire que ya estoy diciendo que con un tubo de 8 pulgadas, si yo logro controlar, ¿cierto? Que mi caudal no más que vaya por esa tubería sea de 66 litros sobre segundo, esas relaciones hidráulicas o esa tubería va a estar trabajando más o menos, ¿a qué? Como a 6 pulgadas, ¿cierto? Si yo logro controlar eso. Ya por lo menos estoy diciendo, ¿cierto? Que voy a garantizar que la lámina de agua no va a estar trabajando completamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ese 100% que podría tener esa tubería, ¿cierto? O ese 1, yo estoy trabajando, ¿cierto? Nomás al punto 68, sí, punto 68, a ese porcentaje, ese 100%, estoy trabajando solamente punto 68.8. ¿Listo? Y reviso mis demás parámetros que me pide la norma. Entonces, ¿qué me dice la norma? Entonces, como usted ya tiene el radio hidráulico real, pero ese radio hidráulico real es 0.061, me dice calcula el esfuerzo tractivo. Entonces, ese esfuerzo tractivo va a ser igual al peso específico por el radio hidráulico real por la pendiente, ¿cierto? Para este caso, ¿qué me está diciendo? Si yo acepto que, la pendiente, que el flujo de esa agua limpia, ¿cierto? Va a ser igual a 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por el radio hidráulico 0.061 metros por la pendiente, pero la pendiente es 0.0280 metro a metro. Es decir, que ese esfuerzo tractivo, ¿cierto? O de arrastre para este caso va a ser igual a que a 0.0280 por 0.061 por 1000. Es decir, va a ser igual a 1.70 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces, esto es mucho mayor a el punto 15, ¿cierto? Kilogramos fuerza que me pide para que se genere ese arrastre mínimo. Entonces, estoy cumpliendo con ese parámetro. La velocidad real, como ya la vieron, ¿cierto? Nos dio 2.5. Entonces, ¿qué me dice? Que esa velocidad real debería ser, para este caso, menor. Yo les digo 3 metros sobre segundo, ¿cierto? Nos dio que esa velocidad real es 2.5 metros sobre segundo, es menor a 3 metros sobre segundo, está cumpliendo. Y que Y sobre el diámetro nos dio menor a 0.75, es decir, estoy ok. ¿Listo?
Entonces ya con el predimensionamiento, ya sé que estoy cumpliendo mis parámetros para flujo libre. Como yo ya estoy cumpliendo mis parámetros a flujo libre y ya sé cuánto es el diámetro de esa tubería, puedo calcular mis pérdidas, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que esta tubería para que se comporte a flujo libre, mínimo debe ser de 8 pulgadas. ¿Listo? Entonces, ahora si bien, ¿qué me dice? Me dice, bueno, usted ya puede corregir o revisar si esas pérdidas son reales. Si esa pérdida que usted consideró de 140 es real o de cuánto es. ¿Listo? ¿Qué es lo que le dice? Usted podría verificar esas cotas, ¿cierto? Ya verificó el esfuerzo tractivo. Usted puede verificar esas cotas, pues, mire lo que le dice. Usted van a encontrar en la bibliografía, a mí no me parece tan sano. Entonces le dice, mire, usted lo puede verificar esas cotas en función de qué. Esa cota de salida de la tubería, usted podría verificarla como el D sub 0, ¿cierto? Que ya lo conoce también, como ese D sub 0 o esa altura hidráulica, más esa energía cinemática que tenga en el tramo. Pero esa energía cinemática debe ser real. Y se supone que esto debería darnos la altura que yo considere. Es decir, la diferencia que hay entre qué? Entre la lámina de agua en la boca toma menos la salida del tubo, Para este caso que habíamos dicho que era igual a 1000 menos 999.50, es decir, 50. Que tengo que mi D sub 0, ¿cierto? Como lo vieron, es igual a cuánto? A punto 1561. 15.1. El D sub 0, para este ejemplo, es igual a punto 15.1 más la energía cinemática, pero esa energía cinemática, la velocidad real nos dio, para este caso, 2.5 metros sobre segundo, al cuadrado, sobre 2 por 9.81. Es decir, que esa energía que yo considere o esas pérdidas, ¿cierto? Va a ser igual a 2.5 punto 31 más o menos sería punto 1551 más punto 318. Nos está dando punto 46. O sea, muy próximo, ¿cierto? ¿A qué? A los punto 50 centímetros que yo consideré de salida. ¿Listo? Metros. Entonces, metros. O sea, yo podría decir que entonces hasta este punto están cumpliendo bien mi diseño. Pero mire lo que yo les digo. O sea, usted puede verificar ya todo el diseño, ¿cierto? Porque ya conoce el diámetro de la tubería, conoce, ¿cierto? Esa área real o esa área mojada de la tubería con la que está transportando el agua y puede conocer o ya lo conoce ese radio hidráulico real. ¿Qué nos dice? Que usted puede calcular, ¿cierto? Mire, usted puede calcular para un flujo uniforme esas pérdidas reales que pueden existir en la tubería. Si estoy considerándolo como un flujo uniforme. Entonces, usted puede calcular esas pérdidas reales en la tubería, ya que, ¿qué está diciendo? Que esa pérdida uniforme va a ser igual a SHF sobre L, ¿cierto? Entonces, usted puede calcular si va a utilizar la ecuación de Manning, pues el HF, las pérdidas reales en la tubería, más las tuberías, más las pérdidas que tengan por accesorios, ahí sí ya lo podrían hacer. ¿Qué quiere decir? Que SH debería ser igual a qué? A SHF más esa sumatoria que tenga de accesorios, ¿cierto? De HLs. Y esto si estuviera bien, ¿cierto? Debería ser igual al H que yo asumí, o a la carga estática más bien que tenía, esa carga estática.
Entonces vamos a checarlas rápidamente, por favor. ¿Listo? Y vamos a hacerlo por los dos métodos a ver qué pasa con esos HF. ¿Qué tengo yo? Entonces, yo tengo que el caudal real, ¿cierto? Es decir, mi caudal máximo diario va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre n, perdón, a 1 sobre n por el radio hidráulico real a la 2 tercios por la pendiente a la 1 medio, si la sigo aceptando o si no la debo corregir, ¿cierto? Por el área real de la tubería. Pero como mi interés es calcular el HF que tengo, yo puedo decir que la pendiente a la 1 medio va a ser igual a ¿qué? Al caudal máximo diario por el coeficiente de Manning, si estoy empleando la ecuación de Manning, caudal máximo diario por el coeficiente de Manning sobre, ¿cierto? El radio hidráulico real a la 2 tercios por el área real. Y obviamente, como estamos diciendo que esa pendiente es igual a HF, bueno, de una vez saquémosla acá, perdón, ¿cierto? HF sobre L va a ser igual a ¿qué? Todo al cuadrado. Es decir, que caudal máximo diario por el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 2 tercios por el área mojada real al cuadrado va a ser HF. Y puedo calcular HF, ¿cierto? ¿Cómo que? Entonces, HF va a ser igual a ¿qué? Al caudal máximo diario por el coeficiente de Manning sobre el radio hidráulico real a la 2 tercios por el área real, todo al cuadrado por L. ¿Listo? Mire que me cambia la ecuación. Lo único que me cambia la ecuación, el numerador, ¿cierto? Y el tipo de material que esté trabajando. Entonces, calculémoslo así rápidamente. Entonces, HF va a ser igual a ¿qué? Para este caso. Va a ser igual a 0.066 por el coeficiente de Manning 0.09 sobre el radio hidráulico, pero ese radio hidráulico para esas características como vimos, ¿cierto? Es igual a ¿cuánto? Ese radio hidráulico para estas características nos dio que era igual a 0.061 a la 2 tercios por el área real. Entonces, usted ya tiene los demás parámetros, puede determinar esa área real o si no también por el monograma. Voy a sacarla acá rápidamente por el monograma y pues ya saben cómo se calcula. Si la saco por el monograma que estoy diciendo, que más o menos es como por acá, y me aceptan, por favor. Digamos que más o menos es como un 0.79 o 0.80, ¿cierto? ¿La relación de qué? De área sobre área tubo lleno. 0.79, más o menos nos está dando. Voy a hacerlo acá chiquito. Área real sobre área tubo lleno va a ser igual a ¿qué? Más o menos 0.79. Es decir, que el área real va a ser igual a 0.79 por el área tubo lleno, pero eso es igual a pi por 0.20710 al cuadrado sobre 4. Entonces, esa área real para este caso sería igual a ¿cuánto? Sería 0.20710 al cuadrado por pi dividido en 4 por 0.79. ¿Listo? Más o menos nos da 0.0266 metros cuadrados. Y reemplazo. Todo al cuadrado por la longitud. Es decir, que para este caso, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? 0.060 por 0.09 dividido en 0.061 elevado a la 2 tercios dividido
0.066 al cuadrado más o menos está diciendo que SHF va a ser igual a qué. Mire que lo que me está diciendo, que para esta condición la pérdida real es de qué, de 2.0207, ¿cierto? Por la longitud, pero la longitud es igual a 5.000. Mire que esto que me está diciendo, esto me está representando el S, ¿listo? Esto me está representando teóricamente el S. Por 5.000, pues nos está dando 103.83 metros columnas de agua. Obviamente, muchachos, pues acá entre todo este ejercicio, ¿cierto? Entre todo este ejercicio, yo qué debería tener en cuenta, como yo ya tengo ese predimensionamiento, yo no estaba asumiendo los diámetros, perdón, los accesorios. Como les dije, entonces yo tengo mi bocatoma acá, de fondo. Y yo ya tengo acá mis válvulas, mis codos, etcétera. Para este ejercicio no lo vamos a hacer, para el de impulsión sí, cuando lo tengamos, ¿cierto? Yo voy a tener en cuenta tanto esos accesorios verticales, ¿cierto? Y horizontales. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Que estoy calculando la pérdida mayor, es decir, la pérdida por fricción, y me está dando 130. Pero ese H total debería ser igual a estas pérdidas HF que ya las calculamos, más esa sumatoria de esos coeficientes por todos los coeficientes, ¿cierto? Por las energías que tenga. Y si eso fuera real, ¿cierto? Tendría que llegar a qué? Tendría que llegar con todos los accesorios, ¿a cuánto? Pues a la diferencia que serían 140 metros columnas de agua. Si llego a eso, es decir, si yo llego a 140 metros columnas de agua con todos los accesorios, pues mi diseño estuvo correcto. ¿Listo? Si no es así, ¿qué debo hacer? Debo corregir la pendiente, ¿cierto? O corregir la altura o la ubicación del desarenador. ¿Es claro hasta ahí, muchachos, o tienen preguntas? ¿O se fueron? Claudia Marcela, ¿tiene preguntas? No, señor. Listo. Entonces eso es lo que tienen. ¿Usted puede repetir cómo corregimos si nos da pérdidas mayores? Si nos da pérdidas mayores, ¿qué le está diciendo? Si usted hace la sumatoria de HF, ¿cierto? Más los accesorios que para este caso yo no lo estoy teniendo en cuenta para el ejemplo, debería tener en cuenta, como ya tengo el predimensionamiento de Inge, ya tengo qué diámetro y qué velocidad va por esa tubería aceptada, yo debería sumarle esas pérdidas. Si nos da mayor, ¿qué tengo que hacer? Pues mire qué es lo que nos está cambiando. ¿La velocidad le va a cambiar? Sí, ¿cierto? La velocidad que va a cambiar con la pendiente. Entonces, usted tiene que revisar la pendiente. Si va a ajustar la pendiente para su condición dada de 140. Entonces, vuelvo al ejemplo. Hay dos formas de hacerlo, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Son básicamente tres. Entonces, mire que si yo estoy obligado a que sí o sí voy a ubicar mi desarenador acá, ¿cierto? A la cota dada, con mi bocatoma de salida en este punto. Si sí o sí va a estar ubicada a 800, ¿qué fue que dijimos? 850, 859.5. Si sí o sí va a estar ubicada a 859.5 la llegada, mire lo que me está diciendo el método. Es que por eso me gusta más así que lo calcule. Si usted ya tiene obligado esta salida de 1000, ¿cierto?
y la salida de su tubería a los 50, y si la llegaba a decir, entonces lo que me está diciendo es, venga, corrija esa tubería, ya tiene el predimensionamiento, pero corrija esa tubería para llegar a esa cota, teniendo en cuenta los accesorios y todo, ¿listo? A 140. ¿Cómo lo corrige usted? Entonces, usted tiene que corregir con las pendientes. ¿Listo? Tiene que variar. Si la voy a llamar pendiente 1, debe variar la pendiente 2. ¿Por qué? Porque recuerden que la velocidad es función de qué? No del caudal, sino de la pendiente. El radio hidráulico va a ser constante por la pendiente a la 1,5, porque ya tiene definido esto. ¿Listo? Y recuerde que si le está dando mayor, entonces la pendiente debe ser ¿qué? Menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los accesorios, el HL es función de qué? De la cabeza que no cambia, pero sí es función de la energía cinemática. ¿Listo? Si le está dando mayor, entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que restarle la pérdida menor, ¿cierto? Un poquito menos, y lo mismo la de fricción. Ahora, mire, para ejercicios prácticos, ¿qué pasa? Calculemos ese HF y comparémoslo, ¿cierto? Si yo lo hiciera por Darcy-Weisbach. Entonces, recuerde que por Darcy-Weisbach yo lo traje aquí a manera fácil, ingenieros, para poderlo calcular por Darcy-Weisbach. ¿Listo? Pero ustedes lo pueden tabular o lo que sea, interconectar esa ecuación de Colebrodt-White que les encanta ver con Hazen-Williams, con Darcy-Weisbach, con Manning, con cualquiera. ¿Listo? O con Chesit, que es lo ideal. De ahí sale todo. Entonces, mire lo que me está diciendo. Que yo puedo calcular, si lo voy a calcular esas pérdidas por Darcy-Weisbach, y las comparamos, por favor. ¿Qué me está diciendo? Que HF va a ser igual a ¿qué? Al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro, ya lo tengo, ¿cierto? Por la velocidad, pero es la velocidad real al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. O si quieren expresarlo de una vez, ¿cierto? En el caudal sobre el área real también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Para este caso, el factor de fricción va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual o función, ¿cierto? De esa velocidad real por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Ayúdenme ahí a calcular. Esa velocidad real nos dio 2.5 por el diámetro 8 pulgadas, punto 0, punto 207, punto 207, 10. La viscosidad cinemática, digamos 1.6 por 10 a la menos, creo que es a la menos 5. Me corrigen ahí, por favor. Metros cuadrados sobre segundo. Esto es el número de Reynolds, no factor de fricción, perdón. ¿Cuánto nos da eso? Y pues si estoy utilizando epsilon, puedo utilizar rugosidad del material versus el diámetro, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto, por favor? Va a ser 2.5 por 0.20, 710 dividido en 1.6 exponente a la menos 5. Nos da 32.000 más o menos. Bueno, acá me corrigen porque no sé si la viscosidad del agua esté bien ahí, por favor. 32.359.375, ¿cierto? Y la relación, si estoy utilizando PVC, entonces recuerden que el PVC, más o menos 0.0, si no estoy mal, 10, ¿cierto? Milímetros. Decir que en metros sería igual 0.0010 dividido en 1000. Va a ser igual a 1.6. Ya lo voy a revisar acá un momento. Más bien.
Usemos ese caso S. 0.015 milímetros, la viscosidad del agua, esto es 0.2245, sí, ahí está. No, la viscosidad del agua es a la -6, ¿cierto? Y el otro sí está bien, 0.015 milímetros. La viscosidad del agua no es a la -5, sino es a la -6. Y ese sí está bien, ¿listo? Entonces va a ser igual. Ayúdenme a corregir este, por favor. Da flujo turbulento. 0.20, 710 por 2.5 dividido en 1.6 exponente a la -6. De todas maneras nos da 323.000. 323.593.75 flujo turbulento. Ya está definido, ¿cierto? Número de Reynolds mucho mayor a 4.000. Está definido para esa tubería. Y la rugosidad absoluta para este caso sería igual, relativa, sería igual a, si es PVC, 0.010 dividido en 1000 en metros dividido en el diámetro. Punto 20710 nos daría más o menos 4.82 por 10 a la -6. Material listo. Si yo entro con esas características, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Que prácticamente está como por acá, ¿cierto? Si yo entro para este, entonces estamos hablando de 38.000. Voy a agrandarlo un poquito. Profe, a 4.82 por 10 a la -3, no a la -6. ¿Cuánto me dijo a la -3? Sí. ¿Por qué? No entiendo. Si la rugosidad absoluta del PVC es 0.010 milímetros, por eso sería, miren, PVC igual a 0.010 milímetros, que tengo que 1000 milímetros equivale a 1 metro. Ah, sí, sí, qué pena, profe. Que no lo pasé a metros. Sí, no, Inge, me extraña. Listo. Entonces sería 0.010 dividido en 1000 y eso dividido en el diámetro, ¿cierto? Pero el diámetro es 0.20710. Me da esos 4.82 por 10 a la -6. ¿Listo? Pues esto es metro a metro, entonces le coloco las unidades. Estamos hablando de 323.000. Entonces acá tengo, esto serían 10 a la 4, 10 a la 5, ¿cierto? Entonces sería 2 por 10 a la 5, nos da 200.000, entonces esto estaría como 300, 400.000 por acá, más o menos. Sí, me ayudan si no está bien. Si esto es 10 a las, esto 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, sí, más o menos aceptemos que está como por acá. Y esto sí está totalmente desarrollado. ¿Listo? Es decir, que más o menos es, si aceptamos esto, es 0.02, 1.2, 4, 6, 8, 2, 2.
0.025 más o menos. .025 más o menos el factor de fricción. Listo, reemplacemos ahí rápidamente. Entonces, HF va a ser igual a ¿qué? 0.025 por, si queremos calcular la pendiente, ahorita la hacemos, bueno, sobre 5000 sobre el diámetro punto 207, quería compararlo, ¿cierto? 207.10 por la velocidad, pero esa velocidad es 2.5 metros al cuadrado sobre 2 por 9.81. Es decir, que para este ejemplo más o menos será 0.025 por 5000 dividido en 0.20710 por 2.5 dividido en... Aquí me dio un poquito más, toca pues ser un poquito más certero con este, creo que es donde estamos fallando, ¿no? Aquí me está dando 192.26. ¿Listo? Que pueda calcular ese factor de fricción ahí bien, bien detalladito, por favor, me ayuda. A ver, ¿esto cuánto sería? Nos está dando el número de Reynolds 323.500, sí, es más o menos acá. Serían 210, 300, 400, sí, 4 a la 5. Sería 400.000 y es 323.000, entonces estaría como por acá. Cero dos menos 0.2 y el otro sí, menos 0.1. Que más o menos está ahí. Creo que varía mucho, la verdad. Ja, 2.25 por... Eso más o menos me está dando. ¿Listo? Y porque usted ahí calcula el número de Reynolds y sube y frena la primera curva azul. O sea, esas curvas azules, ¿de dónde salen? ¿Cómo dije? Porque usted traza la línea verde y con la primera línea azul que se cruza ya corre hacia la izquierda? Ah, porque mire que es que acá, ¿cuánto nos dio el epsilon? ¿Cierto? Que es K sub S sobre el diámetro. Esto nos está dando más o menos 1 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Por eso. Listo, Porque aquí está totalmente, es una, digamos que es una tubería, pues esta tubería que nos está dando es una tubería prácticamente lisa. Lo que estamos diciendo ahí. ¿Listo? Número de Reynolds a la menos 6, ¿cierto? Prácticamente. Bueno, ahí lo verificamos con el K. Listo. Nos está dando un poquito, pero seguramente es por el factor de fricción que lo estoy considerando un poquito más alto. ¿Listo? Debe ser por eso. Mire qué podemos hacer. ¿Hasta acá tienen preguntas, muchachos? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, hágalas. De una vez. Aprovechemos La primer pérdida que se calculó el HF, que fue con las relaciones hidráulicas, eso es con la ecuación de Chesit, ¿cierto? Eso es con ecuación de Chesit. Pero aplicando flujo uniforme, ¿cierto? Para un coeficiente de Manning, de material de Manning.
Sí, es claro ahí. Ok, listo, señor. Sí, Sí, mire, señor. recuerde que con qué partimos. Entonces, mire qué es. La ecuación de Chesit, velocidad, ¿cierto? Va a ser igual al C por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente. Pero que yo dije que el C de Chesit lo iba a considerar como que como uno sobre el coeficiente de Manning, ¿cierto? Mire que uno sobre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 1/6. Si yo reemplazo esto, de ahí sale la ecuación de Manning para sistema internacional. Lo que hice fue reemplazar el coeficiente de Chesin por el de Manning. Pero ojo, todo esto está dado para flujo uniforme. ¿Listo? Mire que yo puedo de alguna manera, ¿cierto? O de cualquier manera, calcularlo si quiero aplicar la ecuación de Cooter o si quiero aplicar los coeficientes propiamente de Chesin también lo puedo hacer. O si quiero aplicar, mire lo que les vamos a mirar ahorita. No, se los voy a, ya se los expliqué. Este es un poquito más demorado y pues seguramente por eso ya hay que hacerlo más paso a paso, ¿cierto? Pero se los voy a explicar. Si yo quiero aplicar Chesin y Colebreo, también lo puedo hacer. ¿Listo? También lo puedo hacer. ¿Qué puedo decir yo? Este mismo ejercicio lo vamos a resolver ahora de una forma iterativa. ¿Qué teníamos nosotros, ingenieros? Voy a volver un momentico y voy a traer 3 diapositivas que necesito. ¿Hasta acá tienen preguntas o no hay preguntas? Si no hay preguntas, bueno. Póngale cuidado a esto. Yo ya vi, o sea, lo terminé el ejercicio teniendo en cuenta que las relaciones hidráulicas. Entonces, yo puedo, en función de las relaciones hidráulicas, uy, perdón, le voy a bajar un poquito. En función de las relaciones hidráulicas, mire que qué puedo hacer. Yo puedo calcular en función de la relación hidráulica de Q caudal máximo diario sobre un caudal a tubo lleno, puedo revisar que mi altura de la lámina de agua sobre mi diámetro sea menor o máximo igual al 0.75, ¿cierto? Y con esos parámetros puedo también revisar que el esfuerzo máximo sea mayor o igual, ¿cierto? A 0.15 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y también puedo revisar con ese mismo que la velocidad mínima, ¿cierto? Sea mayor a 0.60 metros sobre segundo, pero ojo que esa velocidad realmente debe cumplir es que sea mayor o que me garantice un esfuerzo tractivo, puede ser incluso ser menor. Y esa velocidad máxima, como yo les digo, sea 3 metros sobre segundo. Mire que yo lo partí de acá, ¿cierto? De esas relaciones hidráulicas. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora lo puedo hacer al revés, partiendo de cualquier ecuación. Entonces, mire que si yo lo hago con ecuación de Chesit y Colebrot, ¿cierto? Para mis características de material, y ojo con esto, anótense en esa ecuación, que esa es la del parcial. Para unas características de material de qué, ingeniera Alejandra. Para unas características de pendiente, ¿cierto? Que va a ser H sobre la longitud, la conocen, ¿cierto? Y ahora para unas condiciones de radio hidráulico, donde radio hidráulico es igual área mojada sobre perímetro mojado. Mire que para esas características, ¿yo qué puedo conocer? Yo puedo conocer la velocidad real de flujo y el caudal, ¿cierto? Y si quiero puedo calcular los demás parámetros en función de esas características. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que mire que yo puedo conocer ese ángulo teta, ¿cierto? Para una condición dada de qué? De Y normal, ¿cierto?
Y si soy capaz de conocer ese Y normal, puedo conocer el área mojada real, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la distancia T, el D sub 0, todo, ¿en función de qué? ¿En función de qué? De una altura de lámina de agua, de un ángulo teta y de un diámetro de la tubería. ¿Listo? Entonces, mire qué podemos decir nosotros. Olvídense de esto. Voy a tachar esta vaina acá. No tengan en cuenta las pulgadas, pero es para aprovechar el cuadrito. No tengan en cuenta. Mira lo que me está diciendo eso. Que si yo considero que esto es igual, que si es para tuberías, si yo considero que esto es igual a 1, ¿cierto? No me importan las unidades, puede ser una pulgada, puede ser un metro, puede ser lo que sea. Yo solamente estoy diciendo que voy a considerar igual a 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Y que ese 1 voy a considerar que ese diámetro es igual a 1, sin unidades, no importa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que mi lámina de agua a la mitad del tubo va a ser igual a ¿qué? A 0.5, ¿cierto? A 0.5. Calculemos entonces dos condiciones. Cuando el radio hidráulico está tubo lleno, para esta condición, ¿qué va a ser igual? Si lo hago con números para que lo entiendan, pero pues da lo mismo. ¿Listo, Inge? El radio hidráulico a tubo lleno va a ser igual a pi por el diámetro, pero ese diámetro yo dije que era igual a 1, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre 4 por el perímetro. Entonces recordemos que esto es área mojada sobre el perímetro mojado, pero el perímetro mojado va a ser igual a ¿qué? A pi por 1. ¿Sí, claros hasta ahí? ¿Qué estoy diciendo? Que radio hidráulico, área mojada sobre perímetro mojado, pero esto es igual a ¿qué? A pi por diámetro, perdón, esto es al cuadrado de una vez, sí, sobre 4 sobre pi por diámetro. Eso es lo que estoy diciendo, ¿cierto? El diámetro, tal. ¿Cuánto nos da si lo hacemos con números? Solamente, regálemelo por favor. ¿Cuánto nos da si lo hacemos con números? ¿Listo? Voy calculándolo ahora. Ahora, voy a considerar el radio hidráulico, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para media circunferencia, es decir, a medio tubo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser media área, ¿cierto? Entonces va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es el área total, pero como es la mitad, sobre la mitad. Y como es el perímetro, la mitad también, entonces va a ser igual a pi por diámetro sobre la mitad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, ¿cierto? Perímetro se va a perímetro, diámetro se va con diámetro y área, ¿cierto? Que para el radio hidráulico para media circunferencia, si me aceptan que esto es media circunferencia, va a ser igual a ¿qué? Al diámetro sobre 4. A ustedes y a los otros les quiero preguntar también qué es eso del radio hidráulico. Averigüenlo, muchachos, o analícenlo ustedes en su casa. Si le metemos los números, entonces, ¿qué está diciendo? Que va a ser igual a ¿qué? A un cuarto, ¿cierto? Si le metemos los números. Y tanto para radio a tubo lleno, nos dio que era igual a un cuarto. ¿Sí que para los dos son iguales? ¿Cierto? Si le meten los números, para que vean. Punto 25. ¿Sí les dio? Si le meten los números. Bueno, porque no quieren cómo colaborar. Entonces yo avanzo. Si no les dio, pues después lo analizan ustedes. Si les da, bien, y si no. Entonces, miren. Pero el perímetro mojado es solamente coger todo el perímetro y dividirlo en dos. Inge, no le escucho, qué pena. ¿Pueda...? Sí, ahí me escucha mejor. Sí, señor, le escucho perfecto. El perímetro mojado es tomar todo el perímetro y dividirlo en dos. O sea, no sería como tomar todo el perímetro, dividirlo en dos y sumarle un diámetro, o sea, como sumarle el T
No, mire que para todo el tubo, ¿qué quiere decir el perímetro? Que toda esta lámina de agua está en contacto con la tubería, con el 1. ¿Sí? Todo eso está en contacto con la tubería. Eso sería el perímetro mojado para... Por eso tienen que averiguar qué es el radio hidráulico ustedes o analícenlo ahorita. Entonces, mire, el perímetro mojado para todo el tubo es que está en contacto con toda la tubería. Para medio tubo, ¿qué está diciendo? Si esto es medio tubo, me pasé, este es mi perímetro mojado, ¿cierto? Solamente lo que está en contacto con las paredes del tubo. Eso sería mi perímetro mojado. ¿Por qué da igual? Pues es lo que quiero que analicen. Entonces, mire que yo sigo con qué? Con mi unidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué me está diciendo? Voy a hacerlo para esta condición. Entonces, ¿qué pasa si yo asumo, ¿cierto? Que el Y no es asumirlo. Realmente esto sale de una teoría, pero es que quiero para que lo entiendan, por favor, ahí. Voy a decir que Y, como nosotros decimos que Y sobre el diámetro, ¿cierto? Debe ser menor o igual a 0.75, entonces voy a considerarlo a 0.75. Yo sigo trabajando con 1, ¿cierto? ¿Qué pasa? Mire, entiendan esto, que si Y es igual a 1, ¿cierto? Estoy diciendo que Y sobre el diámetro partiendo de 1, pues va a ser igual a ¿qué? A 1, al 100%, ¿cierto? Aquí estoy considerando, si me voy por la normita, 75. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Esto sigue siendo 1. Estoy diciendo que esto va a ser igual a 0.75 y que la mitad va a ser igual a 0.50. ¿Listo? Mire que este es mi R, este es mi radio y este también es mi radio. Entonces yo puedo calcular ese ángulo alfa, ¿cierto? ¿Qué puedo decir? Que el ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? Ese ángulo alfa va a ser igual a la tangente, ¿cierto? Tangente de alfa va a ser igual a X sobre R. Es decir, que alfa va a ser igual a ¿qué? A tangente a la menos 1, ¿cierto? ¿De qué? De X sobre R. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo? Que teta, voy a borrar acá. Yo estoy diciendo que está por acá, mire, ¿cierto? La lámina de agua estoy diciendo que está acá. Voy a llevármela ahí de abajo. Y ya le metemos los números. Y yo estoy diciendo que esto es alfa, ¿cierto? Y estoy diciendo que teta es todo esto. Hagámoslo con otro color, más bien. Esto es alfa, ¿cierto? Y todo eso que está en rojo es teta. ¿Qué puedo decir? Que sería igual a qué? Teta va a ser igual a qué? A 180, ¿cierto? Mire lo que estoy haciendo. Hasta acá sería 180 más 2 alfa. Es decir, que teta va a ser igual a 180 más 2 alfa, pero alfa es igual a ¿qué? A tangente a la menos 1 de ¿qué? De X sobre R. ¿Listo? Reemplazando, ¿qué tengo? Vuelvo y juega. Esto lo voy a aceptar que lo estoy considerando como 1. No me importa la unidad, puede ser 1 pulgada, 1 metro o lo que sea. Y esta distancia, yo dije que era 0.75. ¿Listo? Entonces, X va a ser igual a ¿qué? Pues si esto es 1, hasta acá va a ser igual 0.50, ¿cierto? Es decir, que X va a ser igual a ¿qué? A 0.75 para el ejemplo, ¿cierto? O llamemos esto Y más bien, altura de la lámina de agua,
para este ejemplo va a ser igual a y menos x. Perdón, menos x menos 0.50. Menos, ¿cierto? Mire, a y menos 0.50. Si yo vuelvo y reemplazo en esta ecuación, ¿qué tengo? Que teta va a ser igual, y ahí le metemos ya los números, va a ser igual a 180 más 2 veces la tangente menos 1, ¿cierto? De x, pero x igual a ¿qué? A y menos 0.50, como lo quieran, ¿cierto? Sobre el radio, pero este radio ya saben que es 0.50. Es lo mismo que estamos haciendo acá, mire. ¿Qué nos está diciendo? Ya si yo lo estoy haciendo en radianes, ¿cierto? Ya después lo va a reemplazar. Entonces, vamos a calcularlo en ángulo, en grados. Si yo le meto los números, ¿qué me está diciendo? Que teta va a ser igual a 180 más 2 por tangente a la menos 1, ¿cierto? De y, pero ya dije que era 0.75 menos 0.5 sobre 0.5. ¿Cuánto les da el ángulo? En grados. Yo no sé, respetada ingeniera Mayra, si aún nos acompaña. Entonces, más o menos a mí me da esto. Mire que me da más o menos 233, 113 grados. ¿Qué me está diciendo? Que cada teta, cada vez que yo utilice teta para una tubería, esto es solo para tuberías circulares, con un grado de 233.13 grados, me está diciendo que la altura de la lámina de agua, sin importar el diámetro, sin importar sin importar las unidades, estoy trabajando, ¿cierto? Un y sobre diámetro del 0.75. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Pues esto sale más o menos de considerar la velocidad máxima que puede transportar la tubería. De ahí sale. Eso tiene toda una demostración. Se la preguntaron al doctor Zamudio. Y más o menos, cuando usted está entre 0.80, 0.85 más o menos, transporta el caudal máximo. ¿La norma qué hizo? Pues lo definió como 0.75 para transportar un caudal máximo y una velocidad máxima. Por eso les deja, por eso nos restringe todo lo que sea menor a eso. ¿Listo? Sí. Si yo lo comparo con esta ecuación en radianes, ¿qué me está diciendo? Que 180 grados es igual a ¿qué? A un pi radian, ¿cierto? Entonces, si yo lo comparo con la ecuación que les estoy dando, que teta va a ser igual, 180 va a ser igual a pi más 2 veces, ¿cierto? Tangente a la menos 1, 0.75 es que es y, ¿cierto? Menos 0.5, pero esto es ¿qué? Esto es el R, ¿cierto? Y esto también es R. Entonces yo lo puedo decir que es igual a 0.5 veces el diámetro de la tubería sobre 0.5 veces el diámetro de la tubería. ¿Listo? Y es igual a esta ecuación que tienen acá. ¿Listo? En función de la altura. Eso es si está en una condición por encima, ¿cierto? Ahora, si la lámina de agua está en una condición por debajo, ¿qué pasa? Lo voy a hacer nuevamente rápido. Digamos que esta es la mitad de la tubería, pero ahora estoy diciendo, ustedes lo prueban para cualquier denominación de lámina de agua. Yo estoy diciendo que esto va a ser, todo esto va a ser Y. Todo esto va a ser, perdón, el diámetro, y eso va a ser igual a 1. Pero ahora estoy diciendo que la altura de la lámina de agua acá, es decir, mi Y, ¿está cuánto? Voy a ponerle 0.25, no me importan las unidades, ¿cierto?
Como vieron, mire que todo parte del radio hidráulico desde dónde. Si está tubo lleno es igual, si está si está medio tubo es igual, ¿cierto? Entonces mire que yo también puedo empezar a calcular esto. Hasta acá que tengo. Esto va a ser el radio, ¿cierto? Y yo nuevamente puedo calcular esos ángulos. Como quiera, calcular los ángulos. Mire que esto va a ser el R, ¿cierto? Esto va a ser R. Si lo quieren ver de esta forma, lo pueden hacer, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Que yo puedo calcular ahora. Puedo calcular, nuevamente, acá lo tengo a alfa. Si yo hiciera, acá, ¿qué estábamos diciendo cuando tiene la lámina de agua acá? Que esto era alfa, ¿cierto? Ahora, ¿qué puedo decir? Que este puede ser alfa. Sí, para esta lámina de agua. ¿Qué tengo? Nuevamente, ese alfa va a ser igual a ¿qué? A tangente a la menos 1, ¿cierto? ¿De qué? Esta vez va a ser R, ¿cierto? O la mitad del diámetro, o R es igual a diámetro medio, como quieran verlo. ¿Qué estoy diciendo? Si llamo a esa altura X, va a ser ¿qué? Pues X va a ser igual a R menos el Y normal ahora. Y ese alfa va a ser igual a X, ¿cierto? Sobre el radio. Y reemplaza. Alfa va a ser igual a tangente a la menos 1. Pero esta vez X es igual al radio menos Y normal sobre R. ¿Listo? ¿Qué tengo? Si lo hago en grados, nuevamente, que teta va a ser igual a que a 180 menos 2 veces el ángulo para, si esto es teta, ¿cierto? Ya sabemos que todo esto es teta. Va a ser menos 2 veces alfa. Reemplazando, ¿qué tengo? Que teta va a ser igual a 180 menos 2 veces alfa, pero alfa es tangente a la menos 1 del radio. Si le meto números, menos Y normal sobre R. Entonces, si le meto números, ¿qué va a ser igual? Esto le da negativo si lo deja en una sola codificación o si lo quiere hacer calcular de una vez va a ser igual acá. Entonces si le meto números va a ser igual a 180 menos 2 veces la tangente a la menos 1 de 0.50 menos 0.25 sobre el radio 0.50. Entonces ese teta, para este caso, ¿cuánto nos daría? Una pregunta, perdón. Sí, señor. Estoy un poco confundido. ¿De tangente no es opuesto sobre adyacente? Sí, señor, mira. X sobre R. Por ahí R sería la hipotenusa, ¿no? Sí, señor. Ujú. Ah, bueno, listo, listo. Bueno, listo, sí. Es que es todo el radio hidráulico realmente. ¿Listo? O sea, este R que yo estoy haciendo, entonces, bueno, perdón que yo ahí creo que le dibujé mal. Entonces, mira. Entonces, ahora sí. Esto sería R, ¿cierto? Y esto sería X. ¿Sí, Inge? Listo, profe. Sí, yo se lo había dibujado mal. ¿Listo? ¿Cuánto daría 6? Entonces, si le meten los números, pues obviamente pueden calcularlo en función de qué. De teta también. ¿Listo? Si le metemos los números ahí, ¿cuánto nos daría?
por ejemplo? A mí me dio 126.87. 126.87. Listo. Eso sería para una altura ¿de cuánto? De 0.25. ¿Listo? Teóricamente, pues tendría que dar el mismo ángulo, ¿no? Porque mire que aquí estamos diciendo que 2 alfa, a ver. Sí, ahí está bien. Listo. Entonces, mire que con el ángulo teta, cuando yo puedo, o sea, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, ¿por qué les estoy explicando eso? Porque yo puedo definir el ángulo teta, ¿cierto? Si yo logro definir el ángulo teta, puedo conocer el área mojada. Voy a llevarme esta acá. Si yo ya conozco el ángulo teta, aplicando esta ecuación, puedo conocer, hagámoslo para punto 75, ¿listo? Si yo conozco el ángulo teta, puedo conocer el área mojada, ¿cierto? Entonces, para ese caso, reemplacemos acá. El área mojada va a ser igual a ¿qué? A 1/8 en lo que lo estén trabajando, ¿listo? Nos dio que el ángulo teta era 213.13, ¿cierto? Si lo vamos a trabajar en radianes, pues tengo que trabajar esto en radianes también. Menos el seno, ¿cierto? Del ángulo 233.13 por el diámetro. Pero el diámetro dije que era 1 para este ejemplo. ¿Listo? Al cuadrado. No me importan las unidades. ¿Cuánto nos daría el área mojada? Y el perímetro, ayúdenme ahí con esos cálculos, por favor. Dijimos que es igual a 1/2 del ángulo teta por 233.13 por el diámetro, ¿cierto? Pero ese diámetro dije que era 1. Entonces, mire que ya con ese ángulo yo puedo calcular el área mojada, el perímetro mojado y puedo calcular el radio hidráulico, ¿cierto? Ese radio hidráulico va a ser igual a ¿qué? A área mojada sobre perímetro mojado. Denme esos datos como para meterle números, que es que nosotros a veces somos más numéricos. El área mojada me da 29.24. 29.24. Y el perímetro mojado es teta medio, ¿cierto? Sí. Sí, teta medios. 116.565. Mire, el perímetro mostrado es un medio, ¿cierto? De teta por el diámetro, ¿no? ¿Sí lo hiciste así? Sí, sí, porque pues como el diámetro, o sea, 233.13 dividido 2, 116.56, el perímetro mojado. 116.56. Listo. ¿Cuánto nos da ese radio hidráulico? Cero punto cero. Hágale, ingenieros. 0.251. 0.251. 29.24. 24 dividido en 116.56. Profe, es 0.25. No 0.0. 0.25.
Listo. O sea, en las unidades que estén trabajando. Listo, yo no le estoy colocando unidades a esto, sino en las unidades que estén trabajando. Entonces, miren lo que uno puede hacer. Si yo soy capaz de definir el radio hidráulico, el perímetro mojado, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces, miren lo que tengo. Si utilizo la ecuación de Manning, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo? Que velocidad para flujo uniforme va a ser igual a 1 sobre n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2, ¿cierto? Eso es igual a, pero yo lo puedo dejar expresado en área también. ¿Qué puedo decir? Que el caudal va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 por el área. Y puedo dejarlo en función de qué? De las características hidráulicas, ¿cierto? Mire, yo puedo dejarlo. Caudal va a ser igual por el coeficiente de Manning por la pendiente a la 1/2, va a ser igual a ¿qué? Al radio hidráulico a la 2/3 por el área mojada, ¿cierto? Porque ya soy capaz de calcular el área mojada. Entonces, mire qué es lo que me está diciendo. No, es que no quiero ponerle unidades. Bueno, entonces voy a hacerlo, déjeme hacer esta ecuación. Caudal por n sobre s a la 1/2 va a ser igual a ¿qué? El radio hidráulico es área mojada por perímetro mojado, ¿cierto? A la 2/3 por el área mojada. Ya saben, ¿cierto? Que mire, que esa área mojada depende de qué. Va a ser igual a 1/8, va a ser igual a 1/8 del ángulo teta menos el seno de teta por el diámetro al cuadrado. Y el perímetro ya saben cuánto es. Ese perímetro mojado ya saben que es igual, ¿cierto? A 1/2 del ángulo teta por el diámetro. ¿Listo? Entonces todo esto lo pueden dejar expresado. Pero vuelvo y les digo, teta, ya saben que es igual. Si lo están trabajando en radianes, va a ser igual a pi, ¿cierto? Más 2 veces tangente menos 1. 2 veces tangente menos 1. Vuelvo otra vez a la imagen, dije, porque no lo vi tan convencido. ¿Sí? Mire lo que estoy haciendo. Este es R, ¿cierto? Esto es cateto opuesto, hipotenusa, y esto, perdón, esto es cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Sí ve? Que de pronto lo consideramos como la hipotenusa, pero es lo mismo. Tangente va a ser igual a X sobre R. ¿Sí? Ahí sí ya está convencido. La tangente de este ángulo alfa. Entonces, mire que ustedes pueden dejar todo expresado en función de ¿qué? De Y. ¿Cierto? Ya saben dónde es eso. Entonces ya saben que si están aplicando tangente a la menos 1, ya saben dependiendo de la altura, para este caso, ¿qué estoy diciendo? Si está por encima o por debajo, ya saben, va a ser igual a ¿qué? A Y menos 0.5 veces el diámetro sobre 0.5 veces el diámetro. ¿Listo, Inges? Ya ahí sale. Obviamente si estoy trabajando en radianes, ¿no? Ténganlo en cuenta. Entonces, mire que como yo puedo calcular todo esto en función de Y, ¿cierto? Yo puedo construir estas relaciones y les va a dar algo así. Le va a dar una curva de esta forma. Perdón, voy a borrar acá. Mire que le va a dar una curva de esta forma. Más o menos como la tengo acá. Está. Le va a dar una curva de esta forma. ¿Cierto? Entonces usted lo que hace es tabular R, caudal por el coeficiente de Manning sobre S a la 1/2 va a estar tabulado en función de ¿qué? De área mojada por el radio hidráulico a la 2/3, pero esto va a estar en función de ¿qué? De Y normal. Entonces usted puede calcular ese Y normal, ¿cierto?
¿Por qué? Si yo reemplazo, ¿qué tengo? Déjenme reemplazar y ya les muestro cómo queda la gráfica. 0.066 por el coeficiente de Manning 0.09, ¿cierto? Sobre ese 0.028 a la 1/2. Mire que esto en qué unidades está. Pues si esto es adimensional y esto es adimensional, nos está dando en metros cúbicos. ¿Sí ve? Esto va a ser igual a área mojada por R al radio hidráulico a la 2/3. ¿Cuánto nos da esto? Espera, yo lo hago. 0.066 por el coeficiente de Manning 0.9 dividido en 0.028 elevado a la 0.5. Aquí lo estoy expresando en metros cúbicos. 3.5, 54 por 10 a la menos 3, pues esto está en metros cúbicos. ¿Cierto? Por área mojada por el radio hidráulico a la 2/3. Entonces, ¿cuándo puedo calcular? Pues cuando estos sean iguales. Cuando este Y va a ser igual a esto. ¿Cierto? Yo construyo esa tabla para esa condición. Si yo aprovechara esto, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Que esto es igual a que a 3.5 por 10 a la menos 4. Obviamente esta no me sirve con estas características. ¿Qué me está diciendo? Que si yo construyo esta gráfica, yo puedo entrar, mire, yo puedo entrar con esa relación, que es esto igual, ¿cierto? Y calcular Ville normal con esta gráfica, ¿sí? Si ya tengo el Y normal, entonces ya tengo el radio hidráulico, ya tengo todo. O si no, empiezo a interpolar con todo esto Y, a llegar a qué? A esta relación. Entonces, pues ustedes lo hacen, ya les expliqué la metodología, ¿cierto? Cómo debería hacerse, pero más o menos esa curvita de esta forma, dije. Punto 66 es que nos dio el caudal, ¿cierto? 10 tata punto 66, sí. No se vaya a trabar ahí. Eso. Entonces, mire, si quiere calcule cuánto nos daría el Y. ¿Qué nos está diciendo? Que para punto 66, para esa pendiente del punto 28, ¿cierto? Y ese coeficiente de Manning, 3.5 por 10 a la menos 4, a la menos 3. Sería más o menos doble cero por acá. Estamos, muchachos, si lo aceptan. 3.5, que no lo tengo. Más o menos como por aquí. Para esas características. O si no, usted lo construye. Si aceptamos esta gráfica, más o menos acá. Entonces, mire que usted ya puede entrar y calcular ese Y. Si, digamos, si la gráfica aquí estuviera a escala. ¿Cierto? ¿Qué me está diciendo? Que con un Y más o menos de esta altura, ¿cierto? Sin unidades o lo que lo estemos trabajando, yo puedo calcular una área mojada y un radio hidráulico a la 2/3 para que me dé esa relación de caudal de 0.0, para este ejemplo, 3.5 por 10 a la menos 3. ¿Listo? O si no, lo que yo hago es, pues, ya formulo todo. ¿En función de qué? De ese diámetro. Y de esa altura de lámina de agua.
Ya les pego ahí eso. Obviamente la idea es que ustedes hagan el ejercicio, muchachos. Que ustedes lo hagan, ¿listo? Ya saben cómo calcular. Si yo supongo un Y y tengo un diámetro de tubería, puedo calcular los demás parámetros. ¿Cierto? Entonces, usted puede hacerlo de esa forma. Entonces, usted puede determinar ese Y en función de la relación área mojada, radio hidráulico a la 2/3. ¿Listo? Para esas condiciones. O lo contrario. Ustedes pueden decir, ¿cierto? Para unas características dependientes con unos Y's, ¿cuánto es el caudal? Y llegar al caudal también. Mire que si yo quisiera avanzar un poquito más, ¿cierto? Si yo quisiera avanzar un poquito más, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo que para unas características, voy a volverme acá y les voy a traer la ecuación. Usted ya puede calcular esa velocidad, ¿cierto? Real para esas características y dependiendo del material. Y puede calcular el radio hidráulico. Perdón, el caudal. Entonces, ustedes ya pueden empezar a decir, si yo estoy diciendo que tengo un S de 0.084, ¿cierto? Puedo calcular mi velocidad y si tengo el diámetro, ¿cierto? O mi velocidad por mi área mojada me da el caudal real, ¿cierto? O puedo calcularlo con la velocidad para una tubería llena, así como quieran. Y puedo revisar para un diámetro y para una altura de lámina de agua cuánto es el caudal que pasa. ¿Listo? ¿Para qué? Para las propiedades del material que estén utilizando. Si están utilizando PVC o si están utilizando cualquier tipo de material. Entonces, digamos que uno ya puede empezar a jugar con eso. Entonces, o usted puede determinar para sus caudales, ¿cierto? ¿Cuánto es la lámina de agua que necesita para ese caudal? Y checa los parámetros, que estén menor a 0.60, a 0.75, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros? Mire que cuando yo estoy diciendo que es menor a 0.75, ¿cierto? Si yo estoy diciendo de entrada que ese caudal debe estar menor a 0.75, mire que el teta no nos puede dar más de ¿cuánto? De 233.13 grados si lo estoy trabajando en grados. Si lo estoy trabajando en radianes, pues conviértanlo ahí en radianes también, lo pueden manejar. ¿Listo? Preguntas, muchachos, de cómo podemos calcular esas tuberías a flujo libre de aducción. ¿Tienen preguntas? Listo. Entonces, el próximo miércoles, muchachos, tenemos que avanzar con el parcial o si no, no nos da los tiempos. Vamos a hacer un parcialito sobre esto, sobre aducción y lo que hemos visto hasta este punto. ¿Listo? Es decir, cálculo de la población, los caudales, las bocatomas, eso. Vamos a hacer el parcialito hasta este punto. ¿Listo? El próximo miércoles para que lo tengan en cuenta. Nuevamente los parciales pues van a ser en grupos. A mí personalmente me gustaría que lo hiciéramos en la universidad, ¿cierto? Por grupos allá. Lo hiciéramos presencial y por grupos ahí en la universidad. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Cómo puedo calcular esas redes? Bien sea empleando las relaciones hidráulicas, ¿cierto? Donde estas relaciones hidráulicas me determinan cuánto es el Y en función para que cumpla, o calculando la lámina de agua para un caudal que necesito que pase. Y luego reviso el D
o el y más bien sobre el diámetro. Si cumple menor al punto 75, estaría bien, o si no, pues me toca seguir iterando y aumentando la tubería hasta que pueda cumplir ese parámetro. Si estamos diseñando a flujo libre. ¿Listo? Y en una tubería. Profe, dos preguntas. Sí. La primera, el parcial del otro miércoles es del segundo corte, ¿sí? Sí, señor. Y otra cosa, la nota que hay del primer parcial en Cóndor, ¿esa es la nota real? No, dije, en sus parciales he calificado unos grupos, pero no he podido calificarlos todos. Me toca ajustar eso. ¿Listo? Ok, ingeniero. Listo. Gracias. Buenas noches, qué buena otra pregunta. En esta ronda de ideas, si es presencia del parcial, ¿qué método utilizaríamos para el parcial? Pues básicamente lo que les voy a decir es que iteren, ¿cierto? Pues la idea es que apliquen este método que les expliqué el último. Es muy fácil. Hay una forma, a mí casi no me gusta, pero se las voy a anotar, ¿cierto? Hay una forma, digamos que usted puede determinar la altura Y de la lámina de agua también en función del caudal. O sea, usted puede determinar esa altura de lámina de agua, ¿cierto? Si usted propone un diámetro, propone el diámetro y propone un caudal. Entonces ya se las pongo ahí. Un segundo que la estoy anotando acá. No sé qué se me hizo de esa formulita. Entonces usted puede determinar ese Y normal, ¿cierto? ¿En función de qué? De esa relación, es decir, del diámetro por 0.85, 84, 551, 597 de la relación Q sobre Q a tubo lleno y eso elevado a la punto 58, 96, 82, 44, 01. ¿Listo? Ya se las pongo ahí. Espérale un momentico, que es que me tocó sacarla porque no la tenía anotada. Esto es como cuando hagan sus verificaciones. ¿De dónde sale esto? De lo que les explicaba, de poder determinar el ángulo máximo, ¿cierto? Para la velocidad máxima y el caudal máximo. Entonces, eso es como para que tengan sus chequeos ahí. Entonces, uno puede determinar la altura normal, va a ser igual al diámetro por 0,85, 84, 51, 597 de la relación de Q sobre Q a tubo lleno a la punto 58, 58, 96, 82, 4401. Entonces hagámoslo, solamente para verificar ahí. Ese Y normal de nosotros, ¿cuánto sería? El diámetro 8 pulgadas, punto 207,10 por 0.85, 84, 51, 597 de Q sobre Q a tubo lleno, ¿cuánto fue que nos dio? Ese Q sobre Q a tubo lleno, según este ejemplo que hicimos y resolvimos, nos dio, si alguien lo tiene ahí, me ayuda. Punto 759. Punto 759
la punto 58, 96, 82, 401. ¿Listo? ¿Cuánto hace Y normal ahí? Calcúlelo, muchachos. Más o menos, para esas características. Una pregunta. ¿No? Sí. Para el parcial del próximo miércoles, su merced dice que entra desde población, pero pues no sé cómo ese tema ya lo evaluó en el parcial pasado. No, pues No sé, realmente es desde la bocatoma de fondo, Inge. Ah, ok, porque pues igual en el parcial pasado fue una boca toma de fondo también. O Sí, sea, hasta ahí llegó el parcial. hasta ahí llegó el parcial, sí, de acuerdo. Entonces vamos a hacer, tenemos que determinar el caudal, ¿cierto? Y la tubería de aducción desde la bocatoma de fondo hasta el desarenado, porque no les he explicado desarenado. Ustedes la van a tener un poco más suave. ¿Listo? Vale, ingeniero. Pero necesito evaluarlos o si no, no me da el tiempo para hacerle después el otro parcial. Ya quedaría mucho tema. ¿Listo? Vale, gracias. Ok. ¿Cuánto les da ese Y normal ahí? Bueno, esto da más o menos punto 1670, ¿cierto? Punto 1670 metros. Si yo lo comparo con el Y normal que nosotros calculamos por las relaciones hidráulicas, ese Y normal nos estaba dando a nosotros punto 14.2, ¿cierto? Punto 14, punto 14.2 metros. Ahora, ¿cuánto les daría por este método? Para que lo hagan, por favor. Háganlo ahí aterrizadito. ¿Cuánto les daría ese Y? ¿Listo? Mire que más o menos acá nos está dando punto 12. Mal contados. ¿Listo? Punto 12. Nos estaría dando mal contados. Pero háganlo, ustedes lo terminen. ¿A cuál método le creo más? A este. Este es el mejor, ¿cierto? Porque estamos construyendo una característica para un flujo uniforme. Pero eso no quiere decir que pues las relaciones hidráulicas, pues sí, claro, salen, pero es aquí chévere porque estamos construyendo para esa altura y esa lámina de agua unas características propias del diámetro, que es, ¿qué conozco yo? Entonces yo estoy diciendo, conozco el caudal máximo, ¿cierto? Conozco el material, si estoy aplicando Manning, este lo conozco, 0.066 metros cúbicos sobre segundo. Conozco el material, sí, le estoy proponiendo un PVC. Y estoy proponiendo unas características de qué? De HF sobre L. ¿Listo? Que para este caso fue 0.28 que nos dio, ¿cierto? Entonces mire que aquí ya me está diciendo más o menos. Punto 12, punto 14 y punto 16. Para que lo revisen. ¿Listo? Bueno, quería arrancar con el tema de desarenadores, muchachos, pero creo que no, en media horita pues no vale la pena. Más bien, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿O ya está todo claro? ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿No? Si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, ¿vale? Bueno, feliz noche, muchachos, y nos encontramos el miércoles. La idea entonces, el miércoles es resolver el parcial allá en 2 horitas y hacemos clase 2 horas para poder avanzar, ¿listo? Para que lo tengan presente.
Si hay algo extra, pues les estaré informando por el grupo. Pero mientras tanto, pues la idea es resolverlo de esa forma. ¿Listo? Ya tengo otra vez celular. Entonces, si me quieren escribir, ya me pueden escribir ahí. ¿Listo? No sé si Mayra, tú me escribiste. Yo todavía, yo tengo ahí el grupo de acueducto, ¿cierto? Yo les escribí a ese grupo. A ver, déjeme checo porque pues se me borró todo. Un segundo. Y tengo el grupo de acueductos. Grupo de instalaciones sí lo tengo. Y acueducto miércoles. Listo, ahí les voy a enviar un mensajito entonces parcial. Miércoles aquí estamos. 7 sería 9. Listo. Listo, muchachos. Si no hay más temas, entonces nos encontramos el próximo miércoles. ¿Listo? Resuélvanlo, como les digo, calculando el ángulo teta. Si lo quieren hacer en radianes, en grados, lo que quieran, ¿cierto? Calculando las velocidades, calculando los caudales, para que entiendan un poquito. Y no se les olvide qué es lo que representa el radio hidráulico. ¿Listo? Que entendamos qué es lo que representa el radio hidráulico. Listo, vale. Bueno, si no hay preguntas, entonces feliz noche, muchachos. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Feliz noche, profe, que esté bien.